Hello everybody and welcome to lesson 10. En este video vamos a ver las preguntas largas, que no es que las preguntas sean largas, sino que la respuesta es larga. Estas son conocidas como las WH questions. WH questions. ¿Y qué significa esto? Que el que hace la pregunta no espera una de dos respuestas como sí o no, como ¿estás bien? No. O ¿estás bien? No. Sí, estoy bien. Sino que el usuario tiene que... Perdón, el usuario. El que responde la pregunta tiene que dar información adicional. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer el fin de semana? Ahí yo no puedo responder sí o no. No se puede. Uno tiene que decir, me gusta ir a carretear, me gusta leer, me gusta ver videos en YouTube para aprender inglés, lo que sea. Así que partamos. Existen varias preguntas, y al igual que en español, está el dónde, cuándo, qué, por qué y cómo. Partamos con el qué, que es el más común y yo creo que ya lo deben conocer. Es el what. What. What significa qué. Luego viene cuándo. When. 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 Después podemos poner where. Eso significa dónde. ¿Dónde? Where. Where. Y no por último, tenemos el why. Why. Este es el por qué. Preguntando, ¿por qué falta esta clase? Ahí el alumno no puede decir sí. No, tiene que decir porque el hámster se comió mi tarea. Lo que sea. Y por último, que no es una WH question, porque no parte como todas las otras, sino que parte con H y termina en W, así que también podríamos decir, también es una pregunta que se puede responder largamente. Y discúlpenme si es que no está clasificada en esa categoría, pero da lo mismo, se las voy a enseñar igual porque también es para hacer preguntas. Eso significa cómo. ¿Recuerdan que lo habíamos visto antes, que yo les había dicho que significaba qué tan, como how old are you, y eso significaba qué tan viejo eres? Acá significa cómo. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Ya? Entonces vamos a hacer una oración con cada una para ir practicando y vamos a anotar el significado debajito para que nos acordemos. What, nosotros sabemos is. Your, también lo sabemos, que es un adjetivo posesivo. ¿Qué es tú? Podemos poner esta palabra que se parece a la en español. Favorite. Color. Color se puede escribir con así o se puede escribir con una U después de la O, da lo mismo. Eso es dependiendo si viven en Inglaterra o en Estados Unidos. Y se termina con el signo de pregunta al final, ¿cierto? Solo un signo de pregunta. Después, when is his, también lo sabemos de los adjetivos posesivos, birthday. Entonces con estas oraciones también podemos ir aprendiendo vocabulario que vamos a poder ir poniendo en las preguntas. Entonces, when is his birthday? ¿Cuándo es su, para un hombre, cumpleaños? Birthday. Partamos poniendo al tiro para que no se nos olvide el significado. Lo vamos a ir poniendo arriba, abajo. Arriba. Ya, no abajo. ¿Qué es tu favorito color? Ya, ni siquiera necesito escribir eso. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cuándo es su cumpleaños?
Eso yo supongo que ustedes ya lo saben. Y birthday es cumpleaños. Cumpleaños, ya. Where. Where es dónde, ¿cierto? Por lo tanto podemos preguntar ¿dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Esta palabra la voy a explicar en otro video porque el do, vamos a tener una clase acerca del do, que es un verbo especial. Pero acá ustedes saben que eso es tú y eso es vivir. En el fondo es preguntar ¿dónde tú vivir? Where do you live? Where do you live? Why? Why es por qué. Entonces podemos preguntar lo que sea. Como ¿por qué sale el sol? ¿Okay? El does es lo mismo que el do, pero vamos a ver su diferencia. Y es para indicar que alguien hace una acción. ¿Ya? Vamos a explicarlo a fondo en otro video. Why? ¿Por qué el sol sale? ¿Por qué el sol sale? Rise es levantarse, como salir hacia arriba, como florecer. ¿Ya? Entonces, salir. Sun es sol. Y después vamos a explicar esa palabra. Vivir. ¿Dónde? Tú vivir. ¿Por qué sol salir? Ahí dice salir, no sé si entiendo muy bien. Y por último, ¿cómo te sientes? Si se fijan, el do se ocupa mucho. Se ocupa mucho después de las preguntas así. Después del what, when, etc. Se ocupa mucho el is, el are y el do y el does. Puede ser en varios tiempos, pero se ocupa mucho eso. Vamos a preguntar ¿cómo te sientes? How do you feel? Entonces de nuevo tenemos nuestro do, que lo vamos a explicar más adelante. Do, que es el you. Feel es sentir. Por tanto, feel, sentir. ¿Cómo tú sentir? Así se habla en el inglés, como cavernícola. ¿Cómo tú sentir? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Entonces, eso sería la lección de hoy. Espero que hayan entendido. Apréndanse el significado de estas palabras que están en verde, que son las importantes. What, when, where, why, how. What, when, where, why, how. Repitan, practiquen y les deseo suerte, estudien duro. Nos vemos en el próximo capítulo.